Es un trabajo que estoy, si todo va bien, se publicará el año que viene con la editorial La Umbría y La Solana, que está dedicado a temas portugueses y españoles, y que yo he dedicado, escribo para desasosegar. Es una frase que utiliza Saramago. El texto de la que quiero ver se llama Acto dificilísimo el de escribir, responsabilidad de las mayores. Quien esto afirma es el narrador de La Balsa de Piedra, novela escrita en 1986 y que tiene como línea argumental la separación de la península ibérica del resto del continente europeo y su deriva atlántica, hasta situarse entre África y América del Sur, y cuya publicación coincide en el tiempo con la incorporación de España y Portugal a la Unión Europea. Ese argumento no fue casual. Saramago reflexionaba en aquel momento sobre el lugar que ambos países iban a ocupar en el conjunto de la Unión Europea tras su integración y alertaba sobre el papel subsidiario de los países del sur en relación a los del norte. Pasados más de 30 años desde aquella efeméride, el tiempo ha mostrado que no andaba muy desencaminado en sus opiniones al respecto. En 2009, durante la presentación de la que sería su última novela, Caín, Saramago reflexionaba acerca de para qué escriben los escritores, afirmando tener claro que él no escribía para agradar, tampoco lo hacía para desagradar, sino que lo hacía para desasosegar. Saramago era consciente de que la literatura no podía transformar el mundo, pero no por ello renunciaba a ejercer de memoria crítica las cuestiones que le preocupaban. Y lo hacía tanto en su faceta de novelista, donde el narrador era la voz del propio autor que intervenía en el desarrollo de la trama con un personaje más, como en el resto de su producción de no ficción, donde no hacía falta ninguna figura que ejerciera de intermediaria para exponer con claridad sus puntos de vista. A Saramago le preocupaba el estado del mundo, y una de las cuestiones que más le preocupaba era la propia organización democrática del mismo, alertando de que el verdadero poder estaba en la economía y que ese poder no era democrático, lo que originaba desigualdad e injusticia. Le preocupaba la degradación ambiental del planeta en aras de un beneficio económico a corto plazo. Le preocupaba el uso de la mentira como verdad. Y para argumentar y defender sus puntos de vista, la única herramienta de la que él disponía era la palabra. Pero una palabra usada correctamente, restituida en su justo valor, ya que, como él mismo nos advertía, una misma palabra puede servir tanto para la mentira como para la verdad, y es por ello que debemos tener mucho cuidado con el uso que hacemos de las mismas. Las personas dicen cosas a lo loco, lanzan palabras a la aventura, y no se les pasa por la cabeza las consecuencias, reflexionaba uno de los personajes de Las intermitencias de la muerte. La palabra escrita, la palabra hablada, son el eje de la convivencia y, por añadidura, de la democracia. El medio por el cual convencemos o nos convencen, por el que afirmamos o negamos, que se sustenta en el diálogo, un diálogo entre iguales y que precisa de un aprendizaje. Un hombre que moriría apenas un año después y que, en lugar de dejarse llevar por la comodidad y los cuidados propios de su edad, se aferra a su responsabilidad ciudadana para alertarnos de los peligros que en su opinión nos acechaban como sociedad y para pedirnos no bajar la guardia y no renunciar a pensar y actuar por nosotros mismos. Esa misma idea que le acompañó durante toda su vida y que ya se manifiesta en su segunda novela, Claraboya, de 1953, y que podemos resumir en el diálogo que tienen los dos protagonistas de la misma, Silvestre y Abel. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Yo, usted. Vivimos entre los hombres, ayudemos a los hombres. Y es aquí donde nos enfrentamos al verdadero reto de la convivencia, porque toda y cada una de las personas, nadie es una sola persona, nos advierte en Caín, que conforman la sociedad, deben aportar y contribuir con humildad a mejorar las condiciones de nuestras vidas, sin egoísmos, esa segunda piel de la condición humana. Saramago era consciente de esa dificultad y así lo manifiesta uno de los personajes del Hombre Duplicado, cuando afirma que todos los diccionarios juntos no contienen ni la mitad de los términos que necesitaríamos para entendernos unos a otros. Saramago afirmaba que estamos sumidos en una profunda crisis moral que afectaba y afecta a la inmensa mayoría de las personas y de la cual se deriva el lamentable estado del mundo.
Esa crisis moral se reflejaba en el hecho, según sus propias palabras, de haber perdido nuestra capacidad crítica para analizar lo que pasa en el mundo y abandonar toda responsabilidad colectiva. Asumimos con resignación el estado del mundo. Aceptamos con la misma resignación que todos somos culpables y eso actúa como un analgésico que diluye nuestra responsabilidad individual. Frente a ello, Saramago nos propone el conocimiento como medio de revertir la situación actual, proponiendo un conocimiento que una a cada uno consigo mismo y a todos con todos, reflexionar en el cuaderno. En lo que se refiere a cada uno de nosotros, para Saramago, se trata de responder a la pregunta de ¿qué soy yo? Pregunta que una vez formulada nos enfrentará a una página en blanco que debemos escribir para reconocernos y de ese modo alcanzar el conocimiento necesario para poder asumir nuestros defectos y corregirlos y para fortalecer nuestros valores. Pero parece que ese ejercicio de introspección no es del agrado del común de los mortales, poco dispuestos a enfrentarnos a nuestra propia imagen y a asumir el reto de reconocernos en lo que vemos. Por el contrario, necesitamos tanto echar las culpas a algo lejano cuanto valor nos falta para enfrentar lo que tenemos delante. Afirma el narrador, es decir, el propio autor, del hombre duplicado. Y lo que tenemos delante es el espejo donde se reflejan nuestros defectos y miedos y también nuestras virtudes. Si somos capaces de saber y de aceptar quiénes somos, ya estaremos en disposición de vencer al desasosiego y de asumir nuestra responsabilidad y compromiso con el mundo, poniendo en primer lugar al ser humano como eje de nuestras preocupaciones. Será un reto asumir esa responsabilidad y ese compromiso, aunque no sepamos todo lo que nos espera más allá de cada acción nuestra, como reconoce otro de los personajes en El hombre duplicado. Eso mejor que cargar con un remordimiento de conciencia. Hay quien dice que ese es el peor del mundo, por no actuar, por nuestra indiferencia frente al dolor del mundo. Esa perniciosa forma de ceguera mental que consiste en estar en el mundo y no ver el mundo, describe también en el último cuaderno. Ciegos que viendo no ven, como afirma uno de los protagonistas al final del ensayo sobre la ceguera. Ya hemos señalado que Saramago mantuvo hasta el final de su vida una actitud de compromiso ciudadano que plasmó en sus escritos. De ahí que afirmara que para él escribir era una responsabilidad de las mayores. Él cumplió con su responsabilidad. Ahora nos toca a nosotros decidir qué respuesta le daremos a la pregunta que nos dejó formulada. ¿Hasta cuándo miraremos hacia otro lado? Como si el ser humano no fuera importante. Obrigado.